ejecuta toda la población, lo ejecutamos quienes estamos todo el tiempo, todo el día haciendo ese trabajo. Corremos más riesgo de ser precisamente violentados injustamente, con premeditación por el ejercicio de las personas en el poder, porque los criticamos, porque nos referimos a ellos. Sí, ese es el problema, que esto facilita ese camino. Yo quisiera, y qué bueno que Ricardo dice, no lo veamos como abogados, porque creo que no lo somos, ¿verdad? Y vayamos al efecto, al ejercicio de la libertad de expresión y comunicación y periodismo, que hay que verlo en el histórico. Yo estaba reflexionando sobre el ánimo con el cual se creó ese artículo 6 de la Constitución en 1983. Yo recordaba que un par de años antes de esa constituyente asesinaron a Monseñor Romero, que para mí es el mártir más grande de la falta de libertad de expresión que tuvo este país. Lo mataron por lo que decía. Y hubo guerra, o se fortaleció el concepto de la guerra precisamente por la falta de libertad de expresión. La constituyente trata de agarrar ese ánimo y dice, no, démosle libertad a la población que se exprese, pero veamos en qué ambiente se genera esa constituyente. Era la guerra, el supuesto asesino de Monseñor Romero está en esa misma constituyente, venimos saliendo de los regímenes militares que eran los que gobernaban, entonces ninguna libertad de expresión podía ser completa como la queremos ahora despenalizada, considerando que habían grupos que querían llegar al poder por las armas, con una ideología distinta a lo del estado de poder de ese momento, y se le pusieron candados, los mismos candados que le pusieron también al otro fallo que ya desarmó la Corte, de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque era el temor de que estos grupos llegaran al poder. Entonces la ideología se difunde por la libertad de expresión. Y se le pone un agregado que es bien especial revisarlo en el ejercicio de la libertad. Todo es libre usted si no subvierte el orden público. Más que la difamación y la injuria y la calumnia, es ese elemento. ¿Quién se iba a atrever a subvertir el orden público en aquel momento donde mandaban los militares? Pues si había guerra. Y si no te agarraban por guerrillero, te agarraban por bocón, o lo que fuera. Perdona, pero Salvador y Samayoa, en su columna de hoy, que aquí la tiene Lorena, dice que la sentencia, y lo cito casi textual, ha reiterado y fortalecido y blindado desde un punto de vista conceptual y doctrinario el ejercicio de la libertad de expresión. Yo creo que sí, es que lo que está planteando Rafa, el ejemplo de Monseñor Romero, si Monseñor Romero estuviera vivo y se le hubiera aplicado el 191 antes de la sentencia, Monseñor Romero hubiera podido ir preso, pero yo no. Digo, ¿es justo eso? Eso es lo que estamos defendiendo, que el salvadoreño, que no tiene el privilegio de expresarse por medio de un periódico, de una radio, de televisión, pueda pagar con cárcel cuando es más vulnerable. No hubiera ido preso porque estaba garantizado que en el ejercicio de la libertad de expresión todo lo que diga no era sujeto de delito penal. Rafa, bueno, el inciso primero lo que dice básicamente es los salvadoreños que injurien, difamen o calumnien no serán penalizados a menos que lo hagan por ganas de molestar, por ganas de dañar. Pero en el segundo inciso lo que dice es, y los periodistas pueden y supongamos que debía haber ido preso. Mira, lo mataron, Ricardo. Daño a la otra persona. Lo mataron los ejes de poder que no vieron bien su expresión. Sí, sí, y eso generó, eso es lo que quiero llegar, que la sentencia nos regresa a ese ámbito en el que se creó esa legislación del artículo 6. ¿Por qué vos defendés un privilegio para los periodistas? Yo no estoy defendiendo un privilegio para favor periodistas. De toda la gente. No. Yo lo estoy defendiendo para toda la gente. ¿Sabes por qué? No recuerdo yo, quizás porque no te leía, que antes defendieras que se despenalizara para las personas que no ejercen periodismo. Entonces, que yo siempre he pedido que se despenalice la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de expresión. Fíjate bien, lo que prohíbe el artículo 6 en la subversión del orden público era lo que aplicaban en aquel momento para disolver manifestaciones, para disolver pinta y pega, para disolver cualquier manifestación de la población. O sea, ese artículo no es contra los periodistas, es contra la población. Pero Saúl, el periodismo no es una profesión, no necesita en cierta forma la profesión del periodismo una ley que lo proteja. No que lo haga superior en cuanto a la ley a los demás ciudadanos, pero sí algunas herramientas o algunos blindajes. No lo necesita. Necesitamos que el país entienda que la libertad de expresión es un valioso bien que debe ser parejo para todos. Entonces, despenalizar la crítica
para todos y Rafa. convertirnos en lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que recomienda AIR y lo que vemos en países más desarrollados Rafa, en el manejo de libertad de insultar expresión. es libertad de expresión. Es libertad de Decir expresión. tonterías es libertad Es de libertad de expresión. Decir expresión. mentiras es libertad Es de libertad de expresión. expresión. Magnífico. Claro, lo que no Y es... eso es para todos los salvadoreños, pero el ejercicio periodístico no te permite ni decir mentiras, ni decir insultos, ni decir tonterías. Pero las podés decir. Las podés decir... Entonces no sos periodista. No, las podés decir en Sí, el pero las ejercicio de la podés libertad decir. de expresión. Pero Claro, que te quedes sin castigo. pero eso no es espérate, periodismo, pero eso que no es si te periodismo. quedes sin castigo es lo que no queremos. Sí, pero eso no es periodismo. No, ojo. por supuesto que sí. Eso que no es lo es. periodismo. No, estoy de acuerdo Incluso contigo. la opinión periodística debe basarse en hechos. Vos Claro, opinás pero sobre mira, hechos. Mira, Ricardo, No el podés opinar periodismo, cualquier según la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso ya ni siquiera es colegiado, porque lo estamos ejerciendo casi todos los ciudadanos. Y en el nivel de comunicación que tiene el siglo XXI, la diferencia es mínima entre el ciudadano, el periodista, el que genera opinión, el que habla de cualquier cosa y que goza de ese derecho de libertad de expresión. Por eso, despenalizarlo es lo que más nos conviene. Lo que a mí me parece deshonesto, francamente, es por qué se defiende un privilegio para los periodistas. Yo no defiendo para los periodistas, Ricardo, es que somos ciudadanos. Pero sí te voy a decir una cosa, en México los están defendiendo. En México están haciendo legislación y protección especial para periodistas porque Sí. se están matando, muriendo y desapareciendo por Sí, el pero es narcotráfico. otra cosa. Y la población ha valorado que tienen una diferencia en la sociedad. Pero Hay eso que es otra proteger. cosa. No, es muy similar porque lo que tú defendes aquí que es a la población, que haya alguien que trate de decir la verdad. Tú dices la verdad en el Faro, yo digo la verdad o trato de hacerlo en lo que yo hago. Pero que quedemos a expensas de que un entendido de esa franja de poder pueda tener el poder para hacerte un tamal, como decimos aquí, meterte preso porque no le gusta lo que decís, es lo que nos ha abierto hoy la Corte otra vez. Ese es el punto para mí. Pero eso lo pueden aplicar a cualquier Rafa, persona. pero ¿por qué no pueden entonces haber sanciones civiles? Claro que pueden haber, si eso es lo que pedimos. Sí, ahí sí, ya se podía. Ya se podía. Pero, y entonces, ¿por qué tú sentís que no es de alguna forma darle un privilegio a un periodista si un periodista puede ser sancionado civilmente? ¿Por qué abogamos tanto porque la sanción sea penal? ¿Por qué no puede ser la sanción únicamente civil? Pero ¿quién Porque aboga porque sea penal, Lorena? ¿Quién aboga porque sea penal? Yo creo que todos los que No, estamos yo aquí creo que- compartimos con que lo que convendría es que nadie, por el hecho de opinar, porque podés opinar y decir mentiras sobre alguien sin quererlo, Exacto. porque no conoces bien Exacto. información. Es decir, uno puede decir cosas infundadas o porque es malo, por maldad, o por desconocimiento, por ignorancia, por impericia. Por impericia o por malicia. Pero ¿por qué habría de ir alguien a la cárcel por el hecho de expresar sus opiniones? Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Mi punto es, emparejémonos. Y ya decía antes, el Código Penal a mí me parece un adefesio en Y ese por es eso que yo quizás critico yo el sé- fallo de la Corte, Ajá. porque no hizo exactamente lo que estás diciendo tú. En lugar de que sea un privilegio para periodistas, debe ser un privilegio para todas las personas de este país si hubiéramos equilibrado al revés, no regresarnos a el estado de 1983. Bueno, lo bajo que esa pasa es que condición. recordar que los magistrados tienen que resolver sobre lo que les están demandando, ¿verdad? Bueno, no es para defender a la sala, sino necesariamente, que ya tuvimos fallos eso- anteriores que así es. resuelven sobre lo que no les demandan y hasta legislan. Fíjate bien, en el fallo anterior fueron con una doctrina tan liberal, tan de vanguardia, que se pasaron sobre el artículo 85 para liberar el tema de los partidos políticos. Y que todo mundo dijo, bueno, y todos lo aplaudimos. Eso estaba en la demanda. No, por eso, pero está escrito en piedra en la Constitución y se lo pasaron. Sí, y en esta decisión del artículo 191 Pero esa es se van otra, apegado pero esa es a la otra doctrina. discusión. Luego podemos discutir ese No, punto. bueno, por eso, pues, pero yo estoy hablando de cómo las doctrinas las están manejando, en qué sentido. Hay dolo, para mí sí, podían haber legislado a futuro con mayor vanguardismo, con mayor recomendación, y yo creo que Bueno, no lo sí, hay hicieron. dolo, en yo no ese puedo sentido. llegar hasta ahí y especular No eso, sé, ¿verdad? yo, Porque no, bueno, no conozco es la libertad de intención. expresión, especular un poco, ¿verdad? Porque eso nos toca, y creo que no le hace daño a nadie. Lo que sí le va a hacer daño es que por lo que yo estoy especulando me metan preso, y eso es lo que no quiero. Y Al hay menos yo así lo hay veo. mucho temor al respecto. Nos llegaban algunos comentarios a nuestro Facebook que la gente quiere también saber si a través de los comentarios que hacen en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, etcétera, pues van a tener algún tipo de problema. Nosotros como medio de comunicación hemos tomado la decisión de no
limitarnos y vamos a hacer los comentarios que aparezcan en el Facebook, que aparezcan en nuestro correo electrónico, pero eso sí, estamos pasando Estás un cintillo de alguna subvirtiendo forma. el orden público. No, pero estamos ¿Y por pasando un qué? cintillo ¿Pero y quién ha diciendo dicho que eso? nosotros ¿De dónde nos sacan eso? desvinculamos Eso de era ir a cualquier una manifestación responsabilidad. en los años 70 y 80, a ir en contra del sistema. Es que eso es lo que no entiendo. Me parece No. que están jalando las cosas que han sucedido para acomodarlas a ciertas convicciones. Bueno, te voy a decir que a nosotros no